En este video lo que voy a presentar es la solución de algunos ejercicios que han salido en años anteriores y que se han utilizado en el aula virtual, ¿verdad? Esta primera pregunta dice que si se sabe que f de x es esta función, que de hecho es una función cuadrática cóncava hacia arriba, y g de x es otra función cóncava hacia abajo, posee una tangente en común en este punto, en el punto 1,0. Determinan los valores de a, b y c. Bueno, si ella tiene una tangente en común, eso significa que la primera derivada evaluada en 1 va a ser igual a la primera derivada en g, también evaluada en 1, porque tienen la misma pendiente. Esto es porque son tangente común. O sea, porque ella es una tangente común en ambas gráficas. Entonces, calculamos la primera derivada de x y la primera derivada de x sería 2x más a. Recuerde que la derivada de b es 0. La primera derivada de g sería c menos 2x. Bueno, aquí ya podemos evaluar en 1. Evaluar en 1 va a quedar 2 por 1, 2 más a. Y aquí g' evaluada en 1 va a quedar c menos 2. Bueno, con esto que dije aquí, ¿verdad? Como las derivadas son iguales, entonces yo puedo igualar aquí. De aquí podríamos decir que 2 más a es igual a c menos 2a. Y lo que voy a hacer es c menos 2, perdón, aquí me equivoqué, c menos 2. ¿Verdad? Porque aquí lo que tengo que hacer es evaluar x igual a 1, c menos 2. Entonces, a menos c o c menos a es igual a 4. Y lo que hice fue pasar esta a restar y este 2 a sumar. Entonces tendría esta ecuación. En algún momento la podríamos utilizar. Bueno, por otra parte, también tenemos que la imagen de 1 tiene que dar 0 en f y también en g. Bueno, si la imagen de 1 da 0, entonces es sustituir el 1 aquí. Entonces va a ser 1 al cuadrado, es 1, más a, más b, da 0. Y por otra parte, voy a poner mejor voy a ponerlo aquí. Y por otra parte tendríamos que g de 1, que sería 1 por c, menos 1, porque 1 al cuadrado da 1, es 0. Y aquí tendríamos que c es 1, ¿verdad? Entonces podemos irnos para acá, evaluar, y sabemos que 4 es igual a c, que es 1, menos a. Paso el 1 a restar, 4 menos 1, 3. El menos a, entonces menos 3 es a. Voy a ponerlo en azul para continuar ese proceso que estábamos haciendo ahí en azul. Este sería el valor de a, lo voy a resaltar aquí. Si yo tengo el valor de a, ya también tengo el valor de c. Tal vez podríamos ir descartando algunas soluciones. Entonces, por ejemplo, si a es menos 3, yo descarto esta y descarto esta. Y además c tiene que ser 1. Entonces descarto esto. La respuesta correcta sería esta. Pero bueno, podemos seguir calculando o encontrar el valor de b. Para encontrar el valor de b, lo que vamos a hacer es usar esta ecuación. Porque ya tengo a. A es menos 3. Entonces, 1 menos 3 más b es 0. Menos 3, 1 menos 3 da menos 2. Cuando lo paso a sumar, b es 2. ¿Qué fue exactamente lo que nos dio? En la respuesta correcta, que b era 2. Así se resolvería este ejercicio. Esta número 2 dice, en la función f definida por f de x igual a sin de x por cos de x menos x al cuadrado, la segunda derivada de f evaluada en 0, o sea, me están pidiendo esto. La segunda derivada evaluada en 0. ¿Cuánto es? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la primera.
La primera derivada sería, aquí hay que utilizar la regla del producto, entonces derivo seno, la derivada de seno es coseno, y lo multiplico por coseno. Más, ahora, derivo coseno y lo multiplico por seno. La derivada de cos es menos seno. Entonces va a ser menos seno por seno. Menos, ahora sí va la derivada de x a la 2, que sería 2x. Esto simplificado va a ser cos al cuadrado menos seno al cuadrado menos 2x. Ahora calculamos la segunda derivada, que sería derivar la primera. Entonces, ¿cuál es la derivada de cos a la 2? Para eso hay que utilizar regla de cadena. Primero derivamos la potencia, esta potencia, entonces sería 2 cos de x por la derivada de cos, que sería menos n. La voy a poner entre paréntesis para que no se me confunda con una resta, ¿verdad? Menos la derivada de sen al cuadrado, igual sería 2 sen de x, y luego derivo sen, que sería cos. Y después derivamos el menos 2x. La derivada de menos 2x pues sería menos 2. La simplificamos un poco. Aquí sería menos 2 cos de x sen de x, que en realidad también podría ser menos 2 sen de x cos de x. Puse primero el sen para que me quede igual que esta. Menos 2 sen de x cos de x menos 2. Entonces empezamos a simplificar un poquillo más, aunque no es necesario porque me están preguntando por la imagen de cero, ya pude haber evaluado. Igual lo voy a hacer. Menos 2 sen cos, menos 2 sen cos, tengo menos 4 sen de x, cos de x, menos 2. Ahora sí, evalúo la segunda derivada en cero, va a ser menos 4 por sen de 0 por cos de 0 menos 2. Este sen de 0 da 0, o sea que todo esto da 0. Menos 2 daría menos 2. Porque este, como les digo, el sen de 0 da 0, multiplicado por cos de 0 que da 1, igual va a dar 0. Y multiplico por menos 4, igual va a dar 0. De resto, menos 2 y daría menos 2. La respuesta correcta sería, no sé. En esta número 3 dice, al calcular las derivadas de las funciones definidas por f, que ahí entra en el criterio, sen al cuadrado de x al cuadrado, y g e a la x más sen de 2x, podemos afirmar que la primera derivada es tal y la segunda derivada. Ok, nos tenemos que calcular cuál es la primera derivada. Aquí también nos preguntan la segunda. Bueno, vamos a ver cuál es la correcta, ¿verdad? Vamos a derivar la primera a ver si es esa, se coincide. Bueno, vamos a ver aquí. La primera derivada sería, es esta la función, ¿verdad? Derivo primero la potencia. Entonces sería 2 sen de x al cuadrado. Hasta ahí derivé la potencia. Ahora derivo el sen. La derivada de sen es coseno de x al cuadrado. Y ahora derivo el x al cuadrado, que sería 2x. O sea que esto sería 2 por 2, 4x, sen de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado. Bueno, no coincide, ¿verdad? La primera derivada, o sea que esta está mala. No es esta. Esta f' es 4x en al cuadrado cos de x. Esta sí. Al menos califica con la primera. Y bueno, lo único que podemos decir, las demás pues no las podemos descartar porque aquí me hablan de la segunda, que no la he calculado, y aquí me hablan de la primera. Calculemos G'. Entonces, hagamos aquí una línea y vamos a calcular G'. G' de X sería, aquí está G, ¿verdad? Esta es G, la derivada de E a la X es E a la X, más la derivada de sen de 2X sería 2, bueno, sería cos de 2X por 2. Porque primero derivo sen y después derivo el 2x. Que la podemos escribir así. E a la x por 2, perdón, más 2 cos de 2x. Vamos a ver cuál sería G',
G' no sería esta, ¿verdad? Esa no sería G', entonces esta también la podemos quitar. Y bueno, nos queda que, bueno, sí, nos queda esta o esta. Tenemos que sacar la segunda derivada para ver si coincide con esta o con esta. O sacar la segunda derivada de esta. Pero es más fácil derivar G', porque para derivar f es la multiplicación de 3, se hace más extenso. Entonces mejor derivemos G' otra vez. Pues la segunda derivada sería la derivada de a la x y a la x. Y la derivada de coseno de x es la derivada de coseno menos n, entonces pongámosle menos 2 sen de 2x por la derivada de 2x, que sería 2. Entonces sería menos e a la x menos 4 sen de 2x. Y sería esta entonces. E a la x No sería menos 4. el profe, sería la B, profe. ¿Sería? Sería la B, sí, perdón. La B, la B. Uh-huh. Esta, sí. Estábamos viendo si era esta o esta, entonces sería esta. Esa sería la respuesta correcta. Hay una duda de que aquí en este ejercicio, si yo tengo que derivar este 2, efectivamente sí hay que derivarlo. O sea, uno lo deriva con la regla. Cuando uno deriva estas dos cosas juntas, hay que usar la regla de multiplicación. Pero uno se ahorra un paso. ¿Qué es esto que voy a explicar aquí? Supongamos que yo tengo que derivar k por f. K es un número. Entonces, usando la regla de la multiplicación sería, derivo k, lo multiplico por f, más k por la derivada de f. Pero resulta que la derivada de k es 0. Entonces me va a quedar 0 por f, más k por f'. O sea que al final, 0 por f, pues da 0, y me va a quedar solamente el k por f'. Eso quiere decir que cuando uno deriva un número por una función, usted se salta derivar el número y multiplicarlo por la función, sino que usted va directo y dice k por f'. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo no derivo el 2, sino que tomo el 2 y lo multiplico por la derivada de 2x, porque ya sé que la derivada de 2 da 0, entonces esta parte se va a eliminar. En esta otra dice, considera las siguientes proposiciones. Si g de x es a la tangente de x, entonces g' es a la tangente de x por logaritmo natural de a. Bueno, vamos a ver. Tenemos g y vamos a derivar. Entonces, cuando yo derivo g me va a quedar, ¿cuál es la derivada de a la tan? Va a ser a la tan por logaritmo natural de a. Hasta ahí solo he derivado, como decir, a la algo. ¿Okay? Solo he derivado el a la, no sé, el a la x. Ahora tengo que multiplicar por regla de la cadena la derivada de tangente. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado. O sea que no es cierto. Porque aquí nada más pusieron a la tan por logaritmo natural de a. No multiplicaron, o sea, no usaron regla de cadena. O sea, quiere decir que esta está mal. ¿Sí? La 2. La 2 sería, si g de x es arcoseno de x al cubo. De prima. Vamos a ver quién es g'. Aquí puse quién es arcocos. ¿Cuál es la derivada de arcocos? Entonces sería menos 1 dividido entre la raíz de 1 menos lo que está en el argumento, que es x, ¿verdad? Pero en este argumento hay un x al cubo. Entonces va a ser x al cubo al cuadrado. Y x al cubo al cuadrado es x a la 6. Sí, aquí lo que hizo fue, como aquí aparece al cuadrado, la x, y aquí, ¿verdad? Es una x, y aquí hay un x al cubo, entonces tengo que hacer x al cubo al cuadrado y la x a la 6. ¿Verdad? Hasta ahí nada más derivé el arco cos, y ahora tengo que derivar el x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Pues ya simplificado, me va a quedar menos 3 en el numerador, con un x al cuadrado, y en el denominador va a quedar la raíz de 1 menos x a la 6.
Y bueno, sí, menos 3x a la 2, la raíz de 1 menos x a la y. Esta es verdad. Eso quiere decir que es verdad. Esta no, ¿verdad? Esta no. Solo la 2. Sería la C. La número 5 dice, si el criterio de una función real es f de x arcoseno de 2x, perdón, de 2 a la 3x a la 5 menos 3x a la 2, entonces el criterio de la primera derivada, ok, vamos a derivar. Tiene que ser alguno de esos tres que está ahí, ¿verdad? Entonces puse aquí la primera derivada de arcoseno, que es 1 dividido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, si aquí está x, dámoslo elevado al cuadrado. Como aquí está esta expresión, entonces cuando yo en lugar de x voy a escribir esta expresión elevado al cuadrado. Entonces la primera parte va a quedar 1 dividido entre la raíz de 1 menos, y escribo todo esto, que sería 2 a la 3x a la 5 menos 3x al cuadrado, todo al cuadrado. Sí. Ponemos este, ya lo escribo. Sería la raíz de esto, y arriba hay un 1 dividido entre todo esto. Hasta ahí lo que derivé fue solamente el arcoseno. Ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del arcoseno. Creo que no me va a caber, mejor la voy a seguir haciendo aquí abajo. Bueno, la derivada de 2 a la 3x a la 5 sería 2 a la 3x a la 5, a la 3x a la 5 por logaritmo natural de 2. Hasta ahí solo multipliqué el 2 a la x, por así decirlo. Ahora tengo que multiplicarlo por la derivada del exponente, que sería 5 por 3, 15, x, le resto 1 al exponente, 4. Menos, ahora sí, derivo el 3x a la 2, que sería 6x. Simplifico un poco, que sería, en realidad sería como colocar esto aquí. Lo voy a copiar para no tener que copiarlo todo. Sería colocar este aquí. Y esa sería la respuesta. Vamos a ver cuál sería. Creo que es esta. Ah, no, este es con más. Es con menos. Sería 2, 3x a la 5 por 15x a la 4 menos 6x. Dividido entre 1 menos arcoseno de 2, 3x a la 5 menos 3x a la 2. Sí, que sería esta. Esa sería la respuesta correcta de este ejercicio. La C. Profe, ¿y el logaritmo de 2? Profe, no es la B. Ah, no lo tiene. Ay, sí, ¿verdad? Sí, sí, Profe, no perdón, tiene que he que dicho que... Sí, tiene razón, me equivoqué. Más bien sería esta. 2, 3 a la x logaritmo de 2 por 15 menos 6, 1 menos 2. Sí, perdón, es la B. No, ya no se ganó el 100. Van a dejar el 100. Bueno, en esta otra, en la número 6, dice, considere una curva de ecuación algebraica 2e a la x por y igual a x más y. La ecuación de la recta tangente a dicha curva en el punto 0,2 corresponde a... Bueno, yo les decía que bueno, hay que averiguar o determinar si este punto que me dan efectivamente es punto de tangencia. Recuerden que este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces lo que voy a hacer es sustituir aquí para ver si lo que está a la izquierda del igual es igual a lo que está a la derecha del igual. Entonces verifiquemos eso primero. Sería 2 por e a la x por y, 0 por 2, 0. Es igual, de hecho, 2 por e a la 0 es 2, porque e a la 0 es 1. Es igual a x más y x más y, 0 más 2, también es 2. Entonces tenemos que sí, efectivamente, este punto es punto de tangencia.
Como el ejercicio me da el punto de tangencia, es más fácil, porque yo nada más derivo y evalúo en el punto de tangencia. Entonces vamos a encontrar quién es y' aquí, y una vez que encontramos y', sustituimos en el punto de tangencia y así tendría m. Bueno, recuerdo que me están pidiendo la ecuación de la recta, o sea, la recta tiene esta forma. Y igual a mx más b. M es la primera derivada, mejor voy a ponerlo como y, es y' evaluado en el punto de tangencia, que en este caso sería 0, en el x. Bueno, voy a poner 2, 0,2, porque seguramente hay que sustituir los dos. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Vamos a encontrar quién es y'. Para derivar esto, recuerden que no derivo el 2, sino que derivo e a la x por y, que sería 2 por e a la xy, hasta ahí nada más derivé e, y lo tengo que multiplicar por la derivada de xy. La derivada de xy sería, derivo x, 1, lo multiplico por y, x por la derivada de y, es igual, la derivada de x, 1, y la derivada de y'. Voy a distribuir, entonces va a quedar 2 e a la xy por y ese y lo voy a colocar aquí al inicio. Entonces sería 2y e a la xy más 2xy' e a la xy. Hice lo mismo. Este lo multiplico por este, pero voy a colocar el x, el y' y el 2 de primero. Entonces 2xy' e a la xy es igual a 1 más y'. Recuerden que en estos ejercicios lo que hago es agrupar los que tienen y'. Entonces, este tiene y' y este también. Este y este no. Entonces, vamos a dejar aquí este que tiene y'. Y lo vamos a agrupar con el y'. Y al lado derecho el igual vamos a dejar el 1 más el 2. Y a la xy. Saco y' factor común y me va a quedar 2x y a la xy menos 1. Y el lado derecho pues va a quedar igual. Y luego pues envío a dividir esta expresión. Pues cuando la pasamos a dividir va a quedar esta misma dividido entre esto. ¿Okay? Esa sería y', o sea, esa es la primera derivada. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a cambiar el color, es evaluar, es hacer exactamente esto que puse aquí. Evaluar y' en 0,2. Entonces, ¿quién sería y' evaluado en 0,2? Sería 1 más 2 por y es 0, ¿verdad? Este es x y este es y. Y es 0 por e a la xy, o sea, e a la 0. Y abajo sería 2 por x, que es, perdón, me equivoqué. 2 por y es 2, e a la xy, que x por y es 0. Y en el denominador quedaría 2 por 0, porque recuerden que x es 0, ya todo me va a dar 0, bueno, esa expresión, ¿verdad? A la 0 menos 1. Entonces aquí me va a quedar 2 por 2, 4, por 1, 4, más 1, 5, 5, y en el denominador menos 1. O sea que da menos 5. Esa sería la pendiente. Entonces ya tengo que la pendiente es menos 5. Ahora tengo que encontrar b. Y menos mx es igual a b. ¿Cuál y uso? Igual a estas. 2. En realidad, en el momento que me dicen 0,2, ya me están diciendo que b es 2. Pero bueno, voy a hacer el proceso para que les quede grabado ahí cómo se hace, ¿verdad? Porque me dicen que el punto de tangencia es 0,2, entonces
Ya 2 sería la intersección con Y. Pero bueno, vamos a sacarlo. Y sería 2, M sería menos 5 y X sería 0. Entonces, 2 menos 5 por 0 es 0, 2 menos 0 es 2. Este paso no es necesario hacer. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y es igual a M más B. Ok, vamos arriba. A ver cuál de todas es. Mira, ninguna nos dio pendiente menos Profe. 5. ¿Será que tengo un error? Profe, Aquí tengo un error porque no me está dando la pendiente 5 y el error lo tengo aquí. Cuando yo paso este lo paso aquí, ¿verdad? Pero cuando lo paso acá, lo tengo que pasar negativo. Entonces, esto es un menos. Este también es un menos. Y aquí sería menos. Entonces, cuando evalúo, aquí es menos. Entonces sería, aquí no sería 5, sino sería 1 menos 4 menos 3. Entonces la pendiente sería 3. ¿Verdad? Entonces ahí ya descartamos a este, descartamos este y este podría ser, pero como antes les dije, como aquí es 0,2, la respuesta sería este. Igual voy a corregirlo aquí, porque la ecuación sería menos 3x más 2. Aquí también sería un menos 3. Igual va a dar 2. Esta sería entonces la ecuación de la recta. Menos 3x más 2. Voy a ponerla así para que quede.